Licenciada. Bueno, continuamos con la clase. Hoy, el día de hoy, vamos a desarrollar el tema, las reglas de las derivadas. O reglas de diferenciación, como ustedes quieran ponerlo. Y nosotros vamos a mirar 9 reglas importantes, compañeros. De esas 9 reglas, ustedes informalmente ya se saben 4 de las 9. Quiere decir que de las 5 en adelante es la que ustedes no la desconocen, pero sí directamente se conocen la primera. Miren la regla número 1. La regla número 1 es la derivada de una constante. Y la derivada de una constante, derivada diferencial x de c es igual a 0. Entonces, aquí les voy a dar el ejemplo, ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la derivada diferencial x de 9? Cero. Ustedes ya sabían eso. Recuerden, ya sabían. Yo les enseñé a derivar antes. Por la derivada, por definición, les enseñé eso. La regla número 2 consiste en la derivada de un exponente. Un exponente de esta forma, de la forma de xn. La derivada diferencial x de x a la n es igual a x n menos 1. Entonces, ejemplo, la derivada diferencial x de x a la 4. ¿Cuál es la derivada? 4x al cubo. 4x al cubo. 4x. Ustedes ya sabían eso, ¿ven? Ustedes ya lo sabían. La regla número 2 ya la sabían. También está la regla número 3, que también la saben directamente, pero luego lo va a formalizar. La derivada de xn con un factor constante. Y esta funciona así. Derivada diferencial x de c de x n. Saco la constante y derivo solo la potencia. Entonces, la derivada diferencial x de 5x al cubo. ¿Cuál es la derivada de eso, compañeros? ¿Cuál es la derivada de 5x al cubo? 10x. No. 15x al cubo. Al cuadrado, perdón. 15x al cuadrado. El concepto de derivar es 3 por 5, 15 y 3 menos 1, 2. Entonces, lo que me falta es esto, ¿eh? Saco el 5 de la derivada, derivo diferencial x solo el exponente y me queda 5 por 3x al cuadrado. ¿Ya? Me queda 15x al cuadrado. ¿Verdad? Ya formalizando el concepto de derivada. Ya formalizando el concepto de derivada. La regla número 3, derivada de un factor constante. Saco la constante y derivo solo el exponente. Ya formalmente. Está la regla número 4, que también ya la saben directamente. La regla número 4 consiste la derivada de la suma o resta o diferencia de funciones. Y esto dice la derivada diferencial x de una función más o menos g de x. ¿Ya? Esto va a ser igual a la derivada de cada una de las funciones más la derivada de f de x. Entonces, ejemplo, ustedes ya lo saben. Si yo tengo la derivada diferencial x de 5x al cuadrado más 2x más 3, ¿ya? Yo ahí tengo, o menos 3, perdón, ahí tengo un polinomio que hay una suma y resta, y tengo términos de grado elevado al cuadrado, una lineal y una constante. Entonces me dice 5 es una constante, el diferencial x, la saco
más 2 es una constante, la saco de x menos de diferencial x de 3. Entonces, como ya saqué las constantes, ¿ya? Saco la constante y digo, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? X. 2x. 2x. 2x más 2 por la derivada de x. 1. 1. 1. 1, correcto. 1 menos 0. Entonces, miren, 10x más 2. Solo el formalismo nos faltaba, pues. Porque ustedes ya sabían que la derivada de 5x al cuadrado más 2x menos 3 mentalmente, 10x más 2. La derivada de 3 es 0. Pero el formalismo nos faltaba. Hasta esa regla número 4 ustedes tenían conocimiento informalmente. Ahora es una regla nueva para ustedes, la regla número 5, que es la regla de la derivada del producto de funciones. El producto de la multiplicación de funciones. Entonces dice la derivada diferencial x de f de x por g de x, son dos funciones. Me dice que esta va a ser f de x por g' de x más g de x por f' de x. Esta es la fórmula de la regla número 5, que es algo nuevo para ustedes. La derivada del producto de funciones. Pero un servidor, en cualquier libro de matemática pone esta nomenclatura, pero yo utilizo esta. A f de x yo le llamo u y a g de x yo le llamo b. Es como si tuviera aquí John Juan. Y entonces esta es u por b' más b por u'. Ahí me va a dar la razón ustedes en el transcurso que desarrollemos. Es más fácil con la nomenclatura en rojo. Pero me gustan los colores. Si quieren trabajar con la de arriba, pues, qué bien, pues. Luego, la regla número 6 es la derivada del cociente o de la división de funciones. Y ahí me dice derivada diferencial x de f de x entre g de x. Esto va a ser igual a g de x por f' de x menos, abro corchete, f de x por g' de x entre g de x elevado al cuadrado. Y en cualquier libro de cálculo vas a encontrar que la regla número 6, que es la regla de la división, dice g de x dice la segunda función por la derivada de la primera función menos la primera función por la derivada de la segunda función entre la segunda función elevada al cuadrado. Eso quiere decir eso. Pero su servidor utiliza la nomenclatura u entre b, más fácil. A g de x yo le llamo b, a f de x yo le llamo u', y a f de x yo le llamo u, y a g de x yo le llamo b', cierro corchetes, entre b al cuadrado. Y esa es la fórmula que utilizo yo. Es lo mismo. Si ustedes quieren utilizarlo de azul, pues es lo mismo. Aquí es John, aquí es Juan. ¿Y cómo se lee? Es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Aquí está. ¿Ves? Primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Es lo mismo. Así se lee. Es la regla número 6. Que ustedes, esta ya a partir de aquí de las 5 y de las 6 no lo saben. Ya vamos a desarrollar de las 5 en adelante. Pero voy a dar las 9 reglas. Luego la regla número 7. La regla número 7 es la regla
de la potencia. A ver la potencia y de la cadena. Y esta dice lo siguiente. Está la función n a una función a más b n menos 1, ¿ya? O la derivada de y con respecto a x, esto es igual a de u de y con respecto a u por de u con respecto a x. Y esta es la fórmula de la regla de la cadena. La fórmula de la regla de la cadena. Esa es la regla número 7, que tampoco ustedes la conocían. Después viene la regla número 8. La regla número 8. ¿Qué es la regla? La derivada de funciones logarítmicas. Y esta responde a la derivada diferencial x. Siempre cuando estemos con logarítmica vamos a utilizar siempre los logaritmos naturales. No vamos a utilizar log en base de 10, sino que el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. O la derivada respecto a u del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u. Y por último, la regla número 9, la derivada de funciones exponenciales. Y esa derivada de funciones exponenciales, derivada diferencial x, de e a la x es igual a e a la x. O derivada diferencial de u de e a la u es igual a e a la u. Y ahí tengo las 9 reglas. Y que vamos a comenzar con la regla número 5, con la regla del producto. Funciones, ¿qué dice? Disculpe, Derivada de funciones exponenciales. La regla número 9, derivada de funciones exponenciales. La regla número 8, derivada de funciones logarítmicas. Y la regla número 7, la regla de la potencia y de la cadena. La regla. Entonces comenzamos con la regla número 5. La derivada de funciones de producto. Entonces me dice que la fórmula es de diferencial x de f de x por g de x. Es la fórmula. Y me dice que f de x por g' de x más, ¿ya? G de x por f' de x. Eso me dice la fórmula. Dice, la primera función f de x por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Pero yo utilizo u por b. Esto es u por b' más b por u'. ¿Recordad? Viendo eso, me dice el problema. Dice, dada la función, dada fx, x a la 3 menos 2 por x al cuadrado más 5. Más 5x. Dice, dada la función x al cubo menos 2 por x al cuadrado más 5x. Encuentre f' de x. Quiere decir que la f' de x es la primera derivada. Encuentre la primera derivada. Ok.
Entonces, hay muchas personas que harían esto. Dice, ¿quién no sabe qué es x al cubo? 3x cuadrado. La derivada de menos 2 es 0. Okay. La derivada de 2x, 2. La derivada de 5x, 5. Entonces multiplico 3 por 2, 6x al cubo, más 15x al cuadrado. Y salen del examen convencidos y ya le dan con otro compañero que está bueno. Y esto está mal. Porque no cumplió con la regla. Yo tenía que escoger quién es f de x o g de x, o quién es u o quién es b. Aquí hay una multiplicación. Entonces, es cierto, aquí derivó, pero no aplicó la fórmula. Entonces, esta yo le llamo u o f de x, y a esta yo le llamo b o g de x. Entonces, ¿quién es u? X al cubo menos 2. ¿Quién es b? X al cuadrado más 5x. ¿Quién es u'? U', que es la primera derivada, 3x cuadrado. La derivada de menos 2 es 0. B', la derivada de x al cuadrado es 2x más 5. Si usted no quiere aprenderse la fórmula, facilito, mire, solo encierre esto desde u hacia abajo. Entonces, vengo yo, u por b es igual a x al cubo menos 2 por 2x más 5, más lo que es, resta, sería x al cuadrado más 5x por 3x cuadrado. Entonces aquí hay una multiplicación de polinomios. Entonces quedaría x al cubo por 2, quedaría 2x a la 4, más 5x al cubo, menos 4x, menos 10, porque multiplico este por este y este por este, más, quedaría 3x a la 4, más 15x a la 3. Ahora, en todo este polinomio hay términos que, compañeros, términos que, en todo este polinomio, Semejantes. términos semejantes. Miren, este semejante y este semejante, este semejante y este semejante. Entonces voy a agrupar los semejantes. 2x a la 4 y 3x a la 4 son positivos, que me da 5x a la 4. 5x al cubo y 15 son positivos, más 20x al cubo, ¿ya? Menos 4x menos 10. Y ahí está u por b. Y nada que ver con la respuesta que habíamos hecho la anterior. Aquella respuesta tan corta, no habíamos aplicado la regla. Y miren, aquí está la verdadera respuesta. 5x a la 4 más 20x al cuadrado. 20x al cubo, ¿verdad? 20x al cubo menos 4x menos 10. Ahí está la respuesta. Siempre el primer polinomio, aquí dice x al cubo menos 2 por x al cuadrado más 5x, el primer polinomio va a ser u o b. O en su defecto, este es f de x y este es g de x. Como usted quiera aplicar la fórmula, lo mismo es. ¿Verdad? Aquí puede poner f de x, f' de x, aquí g de x, g' de x. Como usted quiera. Gusto al cliente. Y ahí tengo otro problema. Y me dice, dada la función x a la 4 menos 1 por x menos 2, ¿verdad? Ahí hay un producto, hay una multiplicación. Pero muchas personas harían esto. ¿Quién es 4 aquí? La derivada de x a la 4 es 4x cubo. La derivada de menos 1, me dijo el es 0. Y la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0. Sale convencido que la respuesta es 4x al cubo.
Y eso está fatal. 4x al cubo no es la respuesta. ¿Por qué? Porque violó la regla, ¿verdad? No aplicó la regla del producto. Y la regla del producto dice, y este es f de x y este es g de x. En su defecto, este es u y este es b. Cualquier fórmula que ustedes quieran aplicar. Entonces, vengo yo y digo, u es igual a x a la 4 menos 1. B es x menos 2. U' es 4x cubo. Y B' es 1. Si usted no quiere aprenderse la fórmula, miren, de arriba hacia abajo, acabando de U. Entonces ahí tiene lo encerrado, sería U por B. Esto es igual a x a la 4 menos 1 por 1 más lo que resta, x menos 2 por 4x al cubo. Entonces quedaría esto, x a la 4 menos 1 más este polinomio con este sería 4x a la 4 menos 8x al cubo. Aquí hay términos. ¿Hay términos qué? Hay términos que acompañan aquí. Semejante. Semejante, quedaría 5x a la 4 menos 8x al cubo menos 1. Y ahí está U por B. Y nada que ver con aquella respuesta falsa que nos dieron que decía que era 4x cubo. ¿Ves la diferencia? Ya aplicando la regla. Es cierto, allá derivó, pero incorrectamente, porque tenía que cumplir con la regla. Bueno, ahí tenemos otro problema, compañeros. Dada la función 2x al cuadrado más 3x por 4x cubo más 2x, como les dije, este puede ser su f de x, la primera función, y la segunda función, p de x. O en su defecto, lo que usa su servidor, para mí este es u y para mí este es b. El primer polinomio es u y el segundo polinomio es b. Ah, pero la gente haría esto. La derivada de 2x al cuadrado es 4x, la derivada de 3x es 3, la derivada de 12x cuadrado y aquí es 2. Entonces multiplico 4, aquí 12 por 12, 4 por 12 y luego 4 por... y lo termina. Incorrecto. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar la fórmula. Y la fórmula dice, U, ¿quién es U? 2x al cuadrado más 3x. ¿Y quién es B? 4x cubo más 2x. U' es igual a 4x más 3. Y B' es igual a 12x cuadrado más 2. Y entonces, si usted no quiere aprenderse la fórmula,
hace uso de esto, ¿sí? Y dice u por b es igual 2x al cuadrado más 3x por 12x al cuadrado más 2 más 4x al cubo más 2x por 4x más 3. Aquí hay una multiplicación de polinomios. Multiplica polinomios. Y entonces esto es igual 2 por 12, 24x a la 4. 2 por, sería más 4x a la 2, más 12 por 3, 36x a la 3, más 6x, más 4 por 4, 16x a la 4, más 12x al cubo, más 8x al cuadrado, más 6x. En todo este polinomio hay términos que este es semejante, Semejante. este de aquí es semejante, este de aquí es semejante. Vamos a ver, este de aquí es semejante, este de aquí es semejante, este de acá es semejante y este de acá es semejante. Entonces todos los semejantes los sumo o resto, en este caso 24 y 16 sería 30, 40x a 4 más 36 y 12 serían 48x cubo más está 4x al cuadrado sería 12x al cuadrado, ¿ya? Más 12x. Y ese es u por b. No la respuesta que me puede dar haciéndolo de un solo, incorrectamente. Ahí está la respuesta. Y de eso se trata, compañeros, la derivada de un producto. ¿Verdad? Y tienen ese problema. Y se da la función 1 sobre x menos 2 por 2 sobre x al cuadrado más 3. Ah, pero a mí me enseñaron que todo tiene que ser un polinomio, ¿verdad? Tiene que ser polinomio y tiene que ser elevado a exponente para poder derivar. Les pregunta, eso que yo tengo ahí, que lo tengo en inglés, yo lo puedo pasar a español. Esto es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Pero? Sí, Es lo mismo. Sí. Recuerde que para derivar yo tengo que tener expresado como un polinomio y tiene que ir un exponente. Entonces vengo yo, este va a ser u y este va a ser b. Entonces vengo yo, u, x menos 1 menos 2 y b es 2x menos 2 más 3. Pero u' es igual a x menos 2 y b' es igual a menos 4x a la menos 4, porque recuerde que derivar es restar menos 1 y como tengo exponente negativo, menos 1 y menos 1, menos 2. Aquí sería menos 1, sería menos 3, ¿verdad? Sería menos 3. Entonces quedaría menos 2 por 2, menos 4. Y menos 2 y menos 1, menos 3. Entonces hago la misma operación, hay una multiplicación. Y entonces vengo y digo, u por b es igual a x menos 1 menos 2 por menos 4x a la menos 3 más 2x menos 2 más 3 por x a la menos 2. Entonces aquí hay una multiplicación de polinomios y entonces quedaría menos 4x a la menos 5
menos por menos da más 8x a la menos 3 más, aquí quedaría 2, quedaría 4, perdón, 2 por 1, sería 2x a la menos 4 más 3x a la menos 2. Pero en el examen viene y le dicen, fíjate que yo no quiero que me dé, a ver, aquí el 4, a la menos 4 es 4. Ahora, aquí en este polinomio que hay, compañeros, términos que Semejante. este es semejante a este. Y entonces me quedaría menos 4 y 2, quedaría menos 2x a la menos 4, más 8x a la menos 3, más 3x a la menos 2. Pero en el examen le aparece en A, B, C. Es cierto, aquí le da esto, pero en el examen le aparece en la respuesta. Le aparece esto, ¿eh? Menos 2x a la 4 más 8x a la 3 más 3x a la 2. Esto es lo mismo que esto. En la respuesta del examen puede ser que usted lo tenga hasta aquí, pero si usted lo pasa en la respuesta del examen, así puede quedar. ¿Verdad? Y ahí está la respuesta. Y de eso se trata, compañero, la derivada del producto. ¿Quién es U y quién es B? Aquí muchas personas harían esto de una manera equivocada. Ese aquí menos 1, que vas a ver, este aquí menos 2. Y la derivada de menos 2 es 0. Vale. Aquí la derivada de esto es menos 4, x menos 3. ¿Verdad? Así. Y entonces quedaría menos 4, x a la menos 5. Y sale convencido de que es la respuesta. Y no está mal. ¿Verdad? Porque tiene que aplicarse la regla del producto. Bueno, compañero, eso es todo por el día de hoy. Mañana miramos la regla de la división. La regla de división ya no lleva el signo más, sino que el menos. Y si ustedes se fijan, nosotros de U por B en la multiplicación. Pero ya en la división yo hago lo siguiente, es el inverso. De B a U' menos lo que sobra. Entonces sería B, la fórmula, sin memorizarla. B por U' menos U por B' entre B al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de mañana? Bueno, compañeros. Buenas tardes, Lick. Gracias. Buenas tardes. Feliz día. Gracias, Liz. Cuídense. Gracias, Ley.